Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Sixto Paz Wells. Programa tras programa hemos venido hablando de la experiencia del contacto extraterrestre. Soy un contactado, así como yo, muchísima gente junto conmigo o muchos otros grupos de contacto pues existen a nivel mundial. La experiencia de la que formo parte empezó en Lima, Perú, a través de mensajes psicográficos de escritura automática, donde un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, que decía querer comunicarse con nosotros y estaba utilizando la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia, en donde uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente decodifica e interpreta. Uno, si está muy relajado, puede sentir la necesidad compulsiva de transcribir o simplemente el deseo de escribir lo que se le está transmitiendo a uno. Y eso es muy bueno para guardar recuerdo, memoria, de todo lo que se viene canalizando, porque la memoria es frágil, así que si simplemente tratamos de recordarlo en nuestra mente, es muy probable que lo vayamos tergiversando o simplemente lo olvidemos. Estos mensajes empezaron con mi madre, mi hermana y yo, y luego ya al mes ya éramos 8 personas, los que, o sea, chicas y muchachos que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, y ya no solamente era un ser llamado Oxal, sino aparecían otros como Culba, Sampiac, Anitad, Met, Regesun, Antarelo, Simer, Jabel, que decían venir de diversos planetas y estar todos trabajando de forma conjunta en esta experiencia de contacto pues con nosotros. Ahora, para verificar que el contacto era real, pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave. Fuimos al lugar desde el día antes, un día anterior, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Teníamos la ventaja que mi padre era astrónomo, investigaba también el tema de los ovnis. Él nos había explicado tantas veces todo lo que se ve en el cielo que difícilmente pues, nos podían dar gato por liebre. Difícilmente uno se confundiría. Llegó el día de la cita, a la hora indicada, se iluminó la noche como si fuera de día y vimos salir de detrás de los cerros una luz. Era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho y desde allí fue descendiendo hasta colocarse encima de las 20 personas que estábamos ahí reunidas. Era un objeto, ya no era una luz, era un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror medio tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Pues en ese momento todavía el que transcribía los mensajes todavía era yo nada más. Y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues nos estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Como nosotros necesitábamos realmente el aval de alguien serio, pues le contamos a mi padre, él no nos creyó, pero tanto le insistimos que nos acompañara al desierto y los extraterrestres aceptaron darnos una corroboración, una evidencia para que mi padre pudiera verificar el contacto, aunque ellos no querían forzar las cosas, decían que esperáramos, que mi padre por sí mismo iba a llegar a identificarse en nuestra experiencia de contacto. Presionamos mucho y mi padre junto con un grupo de amigos suyos de la Fuerza Aérea nos acompañaron al desierto y vieron aparecer una nave en forma de cilindro. Mi padre quedó fuertemente conmocionado, pero él no lo comentó, ni los militares, o sea, se lo guardaron silencio sobre lo que había visto para no desprestigiarse, para no ponerse en ridículo. Y los extraterrestres nos dijeron, ven, o sea, no estaban preparados, no estaban listos ni dispuestos a casarse con la noticia, y eso que mi padre pues era un gran investigador de los ovnis. En el mes de junio del año 74, después de muchas salidas, cada vez que ellos nos invitaban y teníamos avistamiento de 1, 2, 3 objetos, o uno solo que se veía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro, esferitas de unos 3 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros, que se les conoce como caneplas, Foo Fighters, que son como drones extraterrestres, como cámaras de televisión controladas a distancia. Ya para junio del 74, los extraterrestres nos citaron al desierto a solo 7 personas, porque el grupo había crecido mucho. A cada salida íbamos pues 40, 50, 60, 70 personas. Y de pronto ellos nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupo de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Ya les estábamos llamando a ellos los guías, los hermanos mayores. Y ya que ellos lo pidieron, pues lo aceptamos, ¿no? Ellos sabían lo que era lo mejor. Nos fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos al desierto, dejamos la movilidad, empezamos a caminar por el desierto e inexplicablemente aparecí 2 kilómetros delante de todos mis compañeros solo, y detrás de un cerro había un domo luminoso, un sendra, un portal dimensional. Me acerqué
y vi salir la silueta antropomorfa humanoide de alguien que me invitaba a acercarme. Hasta por 3 veces me insistieron que me acercara, yo en todo momento dije que no, y cuando ya vi que esa persona se metía dentro de la luz, temiendo perder la experiencia, me acerqué, y a unos 400, 500 metros por encima del domo luminoso, había un objeto en forma de disco. Entonces dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces me acerqué a la luz, metí mi mano, metí mi brazo, metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, un mongol no oriental. Ese pelo oscuro que le caía detrás de los hombros, poco pelo, pero oscuro. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y él me dijo de que esto que yo había atravesado era un Sendra, un portal dimensional, y que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Esta experiencia ya le he contado muchas veces. O sea, lo acompañé a él, caminamos dentro de la luz y aparecía un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos pues, al Sol, el planeta Júpiter. Y él me dijo pues, que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas, y que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como los de la Tierra, en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Pues él me llevó, entre otros edificios, a muchos lugares, pero a uno en particular que era en forma de cono, un cono truncado. Entramos dentro y sobre este cono truncado había una pirámide como de cristal, un cono truncado y encima una piramidita de cristal. Y ellos generalmente evitan pues, los ángulos, sin embargo, ahí los había. Hemos entrado y dentro, en lo que sería la proyección de la pirámide, dentro del cono truncado, había como suspendido en el aire, como una pantalla, como de gas, así de colores como naranjas, verdes, azules, ¿no? Y ahí me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Los extraterrestres insisten a través de sus mensajes de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Es la antiprofecía. O sea, siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Ahora, las profecías positivas tenemos que colaborar para que se den, las negativas hacer lo imposible para que no ocurran, y cualquier variación traerá consigo un futuro diferente. Importante recordar que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, tenemos percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, eso se llama clarividencia. Tú puedes escuchar con el oído, pero también con la mente, la clariaudiencia. Tú puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si ese objeto es rugoso, liso, frío, caliente. Pero también a través del tacto puedes percibir la historia del objeto. ¿A quién le perteneció? Si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos. Todo eso se puede captar a través de la dermóptica. O sea, tenemos muchos potenciales, solamente que vivimos ignorante de toda esta potencialidad. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje. Entonces yo lo que veía era de que un asteroide venía en ruta de colisión hacia la Tierra y podría poner en peligro al planeta Tierra. También veía pues, grandes conflictos, grandes guerras, desastres naturales, pues todo lo que ahora comprendemos que es el cambio climático y todo. Y aún el cambio climático también nosotros lo podemos modificar, lo podemos atenuar. El cambio climático, según los extraterrestres, no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar. Esa radiación emitida por el centro de la galaxia. En el centro de la galaxia, según los extraterrestres, no hay un agujero negro supermasivo, no Sagitario A, sino más bien una estrella supermasiva que funciona como un portal dimensional y tiene esas emanaciones de luz violeta. Y esa energía, como es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, genera todo tipo de cambios. En noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y la recreación que hizo la NASA daba la forma como si fueran 2 esferas que se
tocan tangencialmente y realmente es la forma de la mitosis celular. O sea que cada 26.000 años hay una metamorfosis, una mutación, hay un nacimiento, algo nuevo. Hace 26.000 años los nuestros, los mamuts murieron congelados súbitamente y en aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero, que sepamos. Pues hace 26.000 años estos mamuts lanudos, protegidos para drásticos cambios climáticos, no pudieron soportar y murieron congelados con la hierba en la boca. Y ahora se cumple exactamente un ciclo de 26.000 años y se esperan realmente grandes cambios climáticos. De hecho, la radiación del centro de la galaxia está afectando el núcleo de la Tierra, haciendo que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Al hincharse, las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, produciendo terribles terremotos, incremento de actividad volcánica. Esa radiación está afectando pues, la atmósfera, reduciendo el campo magnético terrestre, calentando los glaciares, calentando los mares, derritiendo todo eso, y al aumentar las aguas en los océanos, la cantidad de agua dulce, eso interrumpe las corrientes marinas y después de haberse calentado el planeta, súbitamente el planeta se congela. Eso ya ha ocurrido anteriormente pues, con las glaciaciones y ahora se está esperando lo mismo. Ya ha habido varias tormentas polares que han llevado a Canadá, a Estados Unidos, tener que soportar realmente temperaturas que ni siquiera en los polos pues, llegan a existir. Así que estamos viviendo ese momento y por eso el incremento de actividad sísmica, volcánica, los huracanes, los tornados y todo. Pero todo eso se puede variar, o sea, lo podemos afectar. De hecho, en este momento deberían estar habiendo ya 2 o 3 terremotos grado 9 cada semana en diversas partes del mundo, huracanes grado 7, no, ya ni siquiera grado 5, sino grado 7, pues también 1 por semana por lo menos, o 2 por semana, terribles tsunamis, tornados y todo, y los está habiendo, pero no con la virulencia ni con la fuerza, ya, o no tan seguidos como podrían ser por la época que estamos viviendo. Y eso porque hay muchísima gente que está uniéndose, orando, meditando. La idea es crear un estado mental colectivo positivo que pueda atenuar todo lo que podría pasar. Lo que a mí me mostraron en esa pantalla, como de gas suspendida en el aire, yo le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces no había esos términos. Era una pantalla como de gas. Entonces, lo que yo veía es que ese futuro en la Tierra se puede modificar. Pero tenemos que creerlo para crearlo y hay que decretarlo para concretarlo y poner lo mejor de nosotros para materializar esos cambios. Entonces a esto se le llama la antiprofecía. Se profetiza para que revirtamos las cosas. Fíjense ustedes, en el Apocalipsis, si uno agarra los primeros 9 capítulos del Apocalipsis y los lee al revés, o sea, del 9 al 1, no del 1 al 9, sino del 9 al 1, y los asociamos con los 9 años previos al 21 de diciembre del año 2012, fecha que estaba profetizada por los mayas en varios monumentos mayas como Copán en Honduras, una escalera jeroglífica, en Tortuguero, una estela cerca de Veracruz, en Cobá, en Quintana Roo, en el grupo Macanchoc de estelas, la 4ª fecha, 21 de diciembre de 2012, ya estaba profetizado que en esa fecha existían las condiciones para que el pulso de luz violeta generara las condiciones para el salto cuántico, el salto de la Tierra hacia la 4ª dimensión, y que el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos y que ya hemos mencionado en programas anteriores, se juntara definitivamente con el tiempo real y saliera un tercer tiempo, una nueva realidad. Si agarramos los primeros 9 capítulos del Apocalipsis y los leemos al revés, del 9 al 1, no del 1 al 9, y los asociamos con los 9 años previos al 21 de diciembre de 2012, nos vamos a llevar sorpresas. Por ejemplo, el capítulo 9 del Apocalipsis, que correspondería al año 2003, año 9 de la cuenta regresiva, previo al giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, se habla de la guerra de Irak, de las armas que fueron empleadas y quién estaba detrás de la guerra. El año 2004 corresponde al año 8 de la cuenta regresiva, capítulo 8 del Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 8 del Apocalipsis? Habla de una serie de eventos cósmicos, o sea, 2 meteoritos que iban a chocar contra la Tierra y uno de ellos contra las islas del mar, provocando terrible mortandad. En el año 2004 los científicos advirtieron que para el 23 o 24 de septiembre existía el peligro que chocara contra la Tierra un asteroide llamado Tutatis, el cual iba a ser un desastre. Entonces la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y cambió de rumbo y no terminó estrellándose contra la Tierra. Pero el 26 de diciembre
de ese año 2004, cuando ya se pensaba que el año terminaba invicto, se produjo el terrible tsunami de Indonesia. Se dijo que había sido un terremoto submarino, pero cuando hay un terremoto submarino, generalmente la onda expansiva se mueve en arco, o sea, el tsunami es en arco, pero aquí fue radial desde el inicio, como cuando tú tiras una piedra en un estanque, porque hay científicos que aseguran que fue realmente un meteorito que impactó contra la Tierra. Pero si se hubiera dicho, señores, miren, no se preocupen, no se angustien, pero nos va a caer un meteorito. Lo más seguro es que caigan al mar y las olas pues pueden barrer muchas costas, pero no se preocupen, sobreviviremos. Inmediatamente se caen las bolsas de Nueva York, las bolsas de Tokio, de París, y todo se vienen abajo, habría caos, desorden civil y todo. Así que prefirió no decir nada y vino el terrible desastre que cobró todas las vidas que cobró. Así que la profecía del Apocalipsis habla de 2 meteoritos y solamente chocó uno. El futuro ya empezó a modificarse. Ya las cosas no están como estaban escritas. El año 2005 correspondía al año 7 de la cuenta regresiva, capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Te dice cuánta gente es necesaria para crear una masa crítica que pueda cambiar el futuro planetario. Se habla de 144,000 personas que lavaron sus vestiduras. Este caso es que se purificaron, elevaron la conciencia, despertaron conciencia, y esa gente pues comienza a ser como detonadores para que mucha otra gente también reaccione. Entonces solamente necesitarían 144,000 personas trabajando en positivo para generar un cambio a nivel planetario. Los Hopi, estas tribus indígenas del sur de Estados Unidos, del norte de México, pues ellos hablaban de 144,000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Los aztecas hablan de 144,000 Mixcoatl, guerreros de la luz, luchando contra la oscuridad. Así que no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. Pero en una época como esta, pues es difícil no solamente tener una actitud de cambio, sino mantener esa actitud de cambio. Sin embargo, el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial y fueron no 144,000 personas los que se reunieron, sino varios millones de personas que nos unimos para orar, meditar, para neutralizar todo lo que había sido profetizado que podía ocurrir en el año 2012. Había quienes habían malentendido las profecías de los mayas, que no hablaban del fin del mundo, sino el final, la rueda de los Bactunes, un ciclo de 25,625 años, la cuenta larga de los mayas, para empezar otra nada más. Pero no, ya hasta Hollywood estaba hablando del fin del mundo. Entonces el 11 del 11 del 2011 se hizo la convocatoria. El número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. O sea, hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza. Se hace pues esta convocatoria, se reunieron billones de personas, hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo de que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Así que la gente se unió, oró, meditó, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la peor de las pesadillas de la NASA. Ocurrió esa terrible tormenta solar y se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para poder declarar que hemos tenido buena suerte. Pues no se podía explicar por qué no pasó nada. Y es que el valor de la masa crítica que se había conseguido, que se había logrado. Así que eso demuestra que hay más gente despertando conciencia, trabajando y todo de lo que uno se imagina. Pero tampoco hay que bajar la guardia ni confiarse. Como cuando venía el huracán Patricia, lo máximo que llegan los huracanes ya son a vientos de 175 a 220 kilómetros por hora. Y aparece un huracán entre 300 y 400 kilómetros por hora, o sea, grado 7. Nunca se había visto esto. Se pensaba que iba a acabar y hacer desaparecer todo el Pacífico mexicano. La gente se unió, comenzó a orar, meditar, enviar mucha luz a México, los propios mexicanos también, y ni bien tocó tierra, se convirtió en tormenta tropical y llovió, pero nada más. Hace poco, pues hubo otro huracán que estaba por grado 3 y estaba hasta bajando de intensidad, y el Estado pues consideró que no era peligroso, que no se preocuparan. ¿Y qué pasa? Llegó a tierra y se incrementó y trajo consigo la destrucción pues, de Acapulco y de muchas ciudades costeras ahí de Guerrero. Así que por ningún motivo bajar la guardia. Le decía que el año 2005 correspondía al capítulo 7 del Apocalipsis, año 7, la cuenta regresiva, y te dice cuánta gente es necesaria para lograr la masa crítica. Ahora, más
Estupendo, menos no pues. Y esto también nos hace recordar pues la teoría del centésimo mono. O sea, en la década de los años 50 los científicos se acercaban a una isla, la isla de Koshima, allá en Japón, una isla que estaba habitada solamente por monos. Y a esos monos les gustaba muchísimo la batata dulce, el boniato, el camote asado. Era como un dulce para niños. Entonces se acercaban a la orilla, no interactuaban con los monitos, simplemente se acercaban a la orilla y tiraban la batata, o sea, el camote, que caía al agua salada, a la arena, y los monos obviamente no les gustaba esto de que estuviera mojado por el agua salada o que tuviera arena, y desgarraban el tubérculo y se comían lo que estaba dentro. Una monita, con el tiempo, agarraba la batata, se acercaba a un arroyo de agua dulce que va hacia el mar, la lavaba y luego se la comía completita. No era tonta. Entonces los demás monos comenzaron a imitarla a Doña Mona. Y cuando 100 monos en la playa pues la imitaron, ¿no? Y hacían exactamente lo que ella hacía con la batata, en otras playas cercanas que no tenían relación directa con esta, los monos comenzaron a lavar también la batata dulce. ¿Qué significa esto? Que de forma electromagnética el ADN comparte información y que sí funciona esto de la masa crítica. El año 2006 correspondía al año 6 de la cuenta regresiva, capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 6 del Apocalipsis? Habla de una bomba nuclear lanzada sobre la superficie y causando terrible destrucción, y que los ricos, los poderosos, inmediatamente son rescatados para ser llevados a bases aéreas, ser llevados a túneles, a galerías, pues bajo la tierra. Recuerdan ustedes, en el año 2006, el líder norcoreano Kim Jong-il, al parecer había comido frijoles o le cayó mal la cena. El asunto es que se despertó cruzado y lo único que se le ocurrió fue lanzar 2 misiles nucleares contra Japón y contra Estados Unidos. Y a mitad de camino se malograron y se cayeron en el mar. Le dio tal pataleta que terminó detonando una bomba nuclear bajo su propio territorio. Y cuando ocurrió esto, inmediatamente pues, los helicópteros fueron a tomar a Dick Cheney, Donald Rumsfeld, al propio George Bush Jr. para rescatarlos y ponerlos a buen recaudo en estas bases militares allá en Utah, en Colorado, y refugiarlos allí. Exactamente tal como había anunciado la profecía del capítulo 6 del Apocalipsis. Y así, cuanto nos vamos acercando, vamos a ver de que todo lo que ha venido ocurriendo esos 9 años previos al 21 de diciembre de 2012, todo eso ya estaba anunciado. Y cuando hay modificaciones, te demuestra que se está trabajando bien, que se está consiguiendo realmente que cambien las cosas. Originalmente el plan cósmico que nos involucraba a nosotros y a otros 7 planetas más, consistía en crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, pero civilizaciones que tuvieran poco acceso a la información y al conocimiento. Esto es, que se iban a introducir entidades disociadoras que dificultaran que nosotros tuviéramos acceso a mayor información, y cada cierto tiempo, si llegábamos a aprender más de la cuenta, ellos descendían en la Tierra y reseteaban, nos hacían olvidar todo lo que habíamos aprendido y logrado hasta ese momento. En el capítulo 11 del Génesis bíblico hay un momento en el cual pues, los Elohim, los dioses, ya descienden a la Tierra porque ven que los seres humanos ya hablamos un solo idioma. ¿Qué es esto sino de pronto a la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia? Y que habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo. Entonces descienden, nos hacen olvidar, y así lo han venido haciendo sistemáticamente. Pero hubo un momento en el cual un grupo de guardianes y vigilantes extraterrestres, o sea, 200 pleiadianos, liderados por un ser llamado Semyaza, cometen la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Y producto de esa relación surgieron híbridos mestizos, que son los que conocemos como los atlantes. Esa alteración del plan cósmico, de esa interferencia de entregarnos información, porque los pleiadianos, agradecidos por esta interacción, nos entregaron mucha información que no estaba prevista en el plan cósmico, de alguna manera avalaron a la humanidad o la han venido protegiendo frente a otras civilizaciones que querían que el proyecto del plan cósmico se cancelara, terminara. El hecho de que se nos entregara información que no estaba prevista, que se nos dieran ciertas ventajas potenciales con ese conocimiento, y que los extraterrestres se vieran involucrados, afectados por nuestras emociones y sentimientos, me llegó a modificar el plan cósmico como para que exista la posibilidad de que el tiempo alternativo paradójico se junte con el tiempo real, se integre en un solo tiempo y salga un tercer tiempo.
lo cual terminó ocurriendo tal como había sido profetizado o anticipado por los mayas. La fecha no aparece en el Chilam Balam de Chumayel, pero sí aparece el hecho mismo de que se produce esa reconexión y se hacen como una batalla final contra la oscuridad. El 21 de diciembre de 2012 la Tierra pasa a la cuarta dimensión. Lo que aparentemente no debía ocurrir, ocurrió. El tiempo real y el tiempo alternativo se juntan, se crea un tercer tiempo, las cosas empiezan a cambiar ya no tanto para nosotros, que ya venían cambiando de antes, sino cambian para los extraterrestres. Y esto que demuestra que simplemente todas las profecías, como digo, son advertencias para que nosotros hagamos el mejor uso de ellas. En estos días estamos viviendo un hecho interesante, histórico, como fue la muerte de Francisco I, el Papa Francisco I. En el siglo XII hubo un obispo irlandés llamado San Malaquías, al que se le atribuye el haber profetizado todos los papas que vendrían hasta el final de los tiempos. Ya ese final de los tiempos literalmente ocurrió el 21 de diciembre de 2012, cuando el tiempo real se juntó con el tiempo alternativo y se creó un tercer tiempo. Pero él había profetizado a los papas, de tal manera que, por ejemplo, a cada uno le atribuía una característica, una denominación. A Juan XXIII, el Papa Bueno, lo llamó pastor innauta, pastor navegante, haciendo referencia que sería de una ciudad marítima, en este caso el obispo de Venecia. Después vendría Flor de Flores, Paulo VI, es que en su escudo él hizo poner pues todas las muchísimas flores de lis. Luego vendría el de la media luna, o sea, un papa que no duraría un cambio de luna, y a los 28 días murió de forma inexplicable. Luego vendría Laborin Solis, la labor durante el sol, y por eso Juan Pablo II comenzó a viajar más de lo que había viajado ningún otro papa, pues tratando de compartir un mensaje de esperanza, de optimismo y todo. Luego, después de Laborin Solis, vendría la gloria del olivo, y cuando Joseph Ratzinger, la máxima autoridad del Instituto para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, que antes era conocido como Santo Oficio, cuando es elegido, él dice, yo le pedí a Dios que no me eligiera, pero no me escuchó. Bueno, el asunto es que es elegido y pone por nombre, se pone a sí mismo por nombre, Benedicto XVI. Y los benedictinos, su símbolo es el olivo. Así que la gloria del olivo que profetizó San Malaquías se cumpliría con este papa, de Benedicto XVI. Y además 16 es en la numerología la falsedad y la mentira. Luego vendría, o sea, el último papa. Según San Malaquías es el último papa. Y es Pedro Romano. Pedro, porque sería forastero en Roma, y Romano, pues el apellido italiano, Bergoglio. Y ahí la iglesia pasaría a un cambio tan radical que sería pues como una renovación total, absoluta de la iglesia. Y acaba de morir Francisco I, así que estamos en esos momentos y hay que estar atentos a las señales. Y la anteprofecía es trabajar para orientar los acontecimientos para que sea todo lo más positivo posible. También están las profecías de Michel de Nostradamus. Nostradamus había profetizado sobre la existencia de un papa negro, pero a todos los superiores de los jesuitas se le llamaba el papa negro, o sea que era el poder en la sombra. Cuando Juan Pablo II llegó a ser papa, pues lo que él hizo fue defenestró, o sea, sacó a Monseñor Arrup, que era la máxima autoridad de los jesuitas, porque ejercía un control o un poder en la sombra ahí en el Vaticano. Eso fue un papa negro. Pero ahora que Francisco I ha elegido a tantos nuevos obispos, y la mayoría de ellos africanos, pues podrían tener una suerte de mayoría para elegir pues, a un papa de raza negra, lo cual sería también interesante. Pero veremos, porque si supuestamente San Malaquías decía de que el último papa era Jorge Bergoglio, Francisco I, pues ¿qué va a pasar ahora? Hay que estar atentos. Y el estar atentos significa realmente que entre todos tratemos siempre de orar, meditar, enviar mucha luz para potenciar aún más esa masa crítica y ayudar con ello a que sobreviva realmente nuestra humanidad, que sobreviva nuestro planeta a esta crisis de crecimiento en la que nosotros nos encontramos. Más aún cuando hay entidades que sí están deseosas de acabar con el futuro del planeta, para liberarse de una suerte de prisión en la que ellos se encuentran aquí en nuestro mundo. Entonces, sabiendo que todo lo que ha sido anunciado se puede modificar, tenemos entonces la obligación moral de intentarlo, de poner lo mejor de nosotros para conseguirlo.
Con el paso del tiempo he visto que aquellas imágenes que en algún momento me mostraron ahí en Morlen con respecto al futuro planetario, algunas se cumplían y otras no. Y eso demuestra pues que, aunque sea parcialmente, sí se está trabajando para corregir, alterar, variar de forma positiva el futuro planetario. Podemos nosotros trabajar la profecía, el don de profecía. Miren, hay un ejercicio muy sencillo que les recomiendo para que lo puedan ustedes hacer. Primero, traten de sentarse lo más cómodamente posible, o sea, la actitud de estar de pie o, en este caso, sentados con la espalda recta, es porque funciona como una antena receptora. Entonces, nos ponemos en posición de meditación, talones juntos, la palma de las manos una debajo de la otra, tomamos respiraciones lentas y profundas por la nariz utilizando el diafragma, el vientre, como si fuera un fuelle, como si fuera un acordeón. Tomamos respiraciones lentas y profundas por la nariz, o sea, inflando el vientre hacia adelante, y a la medida que vas terminando de inhalar, contrayendo el vientre para llenar la parte baja, media, alta de los pulmones, retienes el mismo tiempo que inhalaste y exhalas el mismo tiempo que retuviste, o sea, haciendo triángulos perfectos. Y después de hacerlo esto 5 veces, te imaginas que vas recorriendo tu cuerpo desde los pies hacia la cabeza, masajeándolo como si lo frotaras con las manos físicas. Y cuando ya te sientas completamente relajado y manteniendo siempre la respiración lenta y profunda, visualizas a la altura del entrecejo, en la frente, un túnel mental. Y vas a imaginarte que avanzas por el túnel mental, pero girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y vas viendo pasar las imágenes de hace unas horas, de hace unos días, de hace una semana, de hace un mes, hace un año, hasta llegas al momento de tu nacimiento, antes de nacer, 100 años antes de nacer, y de esa forma puedes ver vidas pasadas, puedes ver por qué hoy tienes las relaciones que tienes, por qué estás pasando las cosas que has pasado. Entonces es un retroceso reencarnativo. Pero si tú usas ese mismo ejercicio, te proyectas por el túnel y giras en sentido horario, de tal manera que puedas ver el próximo minuto, la próxima hora, el próximo día, la próxima semana, el próximo año, podemos proyectarnos hacia el futuro y podemos tener visiones del futuro, con la estimulación de la glándula pituitaria, del tercer ojo, nuestra visión psíquica. Y como la idea es advertir para corregir, pues podemos anticiparnos para hacer cualquier modificación que trae consigo siempre, lo que les mencionaba hace un rato, reacciones en cadena. Y esa es nuestra obligación moral, o sea, descubrir toda nuestra potencialidad, aprender algunas técnicas sencillas para luego adaptarlas de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra usanza y ponerlas en práctica. Así que tenemos el potencial y técnicas hay. O sea, no importa al final mucho la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, estás creando las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. Por ejemplo, Benjamín Solari Parravicini o el caso de Michele Nostradamus. Parravicini, un psíquico argentino, llamado el Nostradamus argentino, porque él desde la década de los años 30 pues comenzó a recibir en dibujos muchas de las cosas que ocurrirían en el futuro y a veces los acompañaba de frases. Pues muchas de las cosas que Benjamín Solari Parravicini profetizó se cumplieron tal cual. Él había anunciado el atentado a las Torres Gemelas, que sería atacado 2 veces también. Parte de lo que profetizó Nostradamus también, pues coincidencias con lo profetizado por Solari Parravicini, que encima lo acompañaba de dibujos. Entonces, es más fácil cambiar el futuro individual que cambiar el futuro colectivo, porque hay que involucrar a muchas personas, pero tampoco es inamovible, o sea, sí se puede cambiar. Y lo que hay que hacer es alentar a mucha gente a orar, a unirse, a meditar, para inclinar la balanza del futuro planetario. Así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ejercicios básicos, así como el que les expliqué, ya sea girando en el sentido antihorario para recordar vidas pasadas o girar en el sentido horario para poder proyectarnos hacia el futuro, puede ser muy agradable, muy interesante. Nos puede ampliar el horizonte de posibilidades. Dentro de los grupos de contacto, cada vez que nosotros salimos pues, al desierto, aprovechamos para hacer muchas de estas prácticas, porque sabemos que realmente sí funcionan. Cuando recién estábamos empezando los contactos, en el año 74, 75, hicimos una meditación en un grupo de jóvenes y se nos ocurrió hacer este ejercicio de proyectarnos hacia el futuro. Así que visualizamos 1 hora después de terminada la reunión qué iba a pasar. Entonces nos veíamos llegando al paradero, subiendo a un autobús que tenía una placa, su matrícula, pues
UI 7427. Bueno, total que terminó la reunión, todos lo contamos, coincidían varias personas en lo que se había visto, salimos, teníamos que ir a la esquina a tomar el autobús, y cuando llegamos ya el autobús estaba yendo, así que no pudimos verle ni la matrícula ni nada. Dijimos, caramba, qué pena, ¿cómo puede ser posible? Entonces tuvimos que esperar como 15 minutos en el paradero, y llega otro movilidad, otro autobús, y tenía pues UI, ¿no? 2477, o sea, el mismo número. Y nosotros habíamos visto, varias personas del grupo habían visto, que una vez que se subía al bus, había un militar con un maletín de cuero negro y había una señora con un niño pequeño. Entonces subimos al autobús y estaba el militar con el maletín negro, o sea, tal cual lo habíamos visualizado. Entonces eso nos emocionó, pero no estaba la señora con el niño. Entonces empieza a avanzar el autobús, se detiene en seco, todos nos vamos hacia adelante y sube la señora con el niño diciendo, disculpen, disculpen, disculpen. O sea que la práctica hace al maestro. Cuanto más lo practiquemos, cuanto más nos demos la oportunidad de ejercitar estos ejercicios, estas prácticas, tanto más fácilmente veremos cómo las cosas se pueden dar. Muchas veces en los propios sueños, ustedes se recordarán que lo hemos hablado ya en varios programas, que hay 5 clases de sueños. Hay un tipo de sueños que son premonitorios o precognitorios. Premunir, anticipar desgracias. Precognición, conocimiento previo de las cosas. En sueños se nos anuncia, se nos advierte de lo que puede pasar si no estamos preparados, si no hacemos nada para evitarlo. ¿Cuánta gente soñó? Pero con años de anticipación. El ataque de las Torres Gemelas. ¿Cuántas personas el día anterior a ir a trabajar a las Torres Gemelas, que ahí trabajaban más de 50,000 personas, soñaron, sintieron una revoltura a la altura del plexo solar, del páncreas, donde está el cerebro emocional, el segundo cerebro del ser humano, y sintieron una angustia tremenda de ir a trabajar? Bueno, mucha gente siente angustia de ir a trabajar todos los días, pero en esa ocasión muchísima gente lo sintió y no fue a trabajar o fue a trabajar tarde. Por eso, a la hora del atentado de las Torres Gemelas, solamente murieron como 3,000 personas, no las 50,000 o la mitad. La gente logró cambiar su destino o cambiar y variar ciertas cosas. El hecho de que no muriera tanta gente, por ejemplo, eso es una demostración. Y sobre todo la gente que hizo caso a lo que soñó, a lo que intuyó, a lo que sintió. Porque cuando nos agarra la onda del pesimismo y pensamos que no, que esto es indefectible, que nos va a caer un meteorito, que va a pasar tal o cual cosa, nosotros estamos contribuyendo con nuestra actitud mental negativa a que las cosas se den. O sea, funciona como un imán. Por eso los extraterrestres nos dicen continuamente que a lo único que hay que tener miedo es a nuestro propio miedo. O sea, es ignorancia, no saber de qué lado de las fuerzas tú te encuentras. Si estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad. Allí donde ya nosotros no podemos intervenir, los extraterrestres también nos van a echar una mano. ¿Cuántas veces han desviado también meteoritos? ¿Cuántas veces han intervenido en desastres naturales? O sea, ayudan. No son Dios, pero nos ayudan. Entonces, siempre podemos intervenir. El resultado final ya no está en nuestras manos, pero lo importante es poner lo mejor de nosotros y evitar la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. A veces, justamente, arrastrados por el pesimismo y la negatividad, y buscamos noticias que refuercen realmente nuestra actitud, diciendo que viene el fin del mundo, que el planeta se va a destruir, que viene la guerra nuclear, que esto no lo salva a nadie. Entonces decimos, ven lo que yo siempre pensé, no es así. Siempre existen posibilidades, pero la última posibilidad está en nuestras manos. Nunca es tarde para accionar toda la potencialidad que tenemos. Y es parte de la dinámica del trabajo del contacto extraterrestre, estar continuamente meditando, continuamente haciendo ejercicios y orientar todos esos ejercicios, toda esa energía que se va movilizando para cambiar el futuro planetario. Tenemos que una y otra vez insistir en proyectar y enviar luz, en que las cosas cambien, porque tanto va el agua al cántaro que al final lo parte. Así que esa es la tarea, esa es la misión, y la antiprofecía es que todo es advertir para corregir. El futuro no es inexorable. La última palabra la tenemos nosotros. Gracias.